¿Qué tal? Mi nombre es Diego Cusi Ramos, miembro del área de asuntos académicos en GeoPuc, y en esta oportunidad vamos a presentar la primera parte de esta asesoría virtual para el examen parcial de mecánica de suelos. Para ello primero vamos a tocar el problema número 7 del siglo 2018-1, en el cual se hablaba acerca del capítulo de permeabilidad, la propiedad de permeabilidad en suelos saturados. ¿Okay? Y para eso tenemos el siguiente perfil del suelo. Nos dicen que el perfil del suelo está bajo un lago de 4 metros de profundidad y esta consta de las siguientes características. Como dice que hay 4 metros de agua, significa que el suelo recién comienza desde los 4 metros para abajo, y es por eso que solamente me dan esas características desde la profundidad de 4 metros para abajo. Me dan que de 4 a 8 metros es una arena gruesa, de 8 a 10 es una arena media, de 10 a 16 es otra arena gruesa, y de 16 para abajo es una grava bien graduada, y como sabemos, la grava es bastante permeable, por lo cual se asume que su permeabilidad no afectará en la pérdida de energía. ¿Ok? Y para cada uno de estos suelos me dan tanto sus pesos específicos, y en uno de los casos me da el valor de su permeabilidad. En los otros dos casos todavía no me lo están dando, ya que probablemente me lo van a pedir en el transcurso del problema. ¿Ok? Y ahora, dibujando el suelo, lo cual es recomendable para entender mejor el problema, tenemos los 4 metros de agua, los primeros 4 metros de arena, los otros 2 metros de arena, los últimos 6 metros y el resto de la grava con las características que tengamos en ese momento. ¿Ok? Y ahora, recordando que ya que este no es un problema en el cual tengamos que hallar sus propiedades índices, no es necesario realizar diagrama de fases y algo parecido, ¿ok? Así que tengan en cuenta esto para que no estén realizando operaciones innecesarias al momento de su examen. Y nos piden los siguientes puntos para este problema, lo cual iremos explicando paso a paso. En la primera parte nos piden simplemente dibujar acotados los diagramas de presión total, presión neutra y presión efectiva. Recordando que la presión total es únicamente debida al peso propio de lo que esté encima de un punto, ya sea de suelo o de agua o de algún otro material que pueda existir en ese momento. La presión neutra es específicamente originada por la altura de agua que existe sobre un punto. ¿Ok? Y la presión efectiva es la diferencia entre la presión neutra y la presión de poros o presión neutra. Ahora, vamos a ubicar cada una de esas presiones importantes en cada uno de los puntos importantes, en 0, 4, 8, 10 y 16 metros, que es donde se dividen, donde se separan los estratos de suelo. ¿Ok? Primero como sabemos, en el nivel 0, tanto la presión neutra como la presión efectiva, como la presión total son ceros, ya que no hay nada por encima de eso. Ahora, a nivel 4, la presión total está originada por el peso que está encima, que en este caso lo único que está encima son los 4 metros de agua. Y además recordando que como la presión me piden que lo tengan kilogramos centímetro cuadrado, tengo que hacer la siguiente dinámica. La altura del material que está encima, en este caso 4 metros, por su peso específico, recordando que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, y para poder transformar todo esto a kilogramos por centímetro cuadrado, tengo que multiplicar todo por 0.1. Para obtener la presión neutra, tengo que calcular la presión debida a la altura de agua que está encima de ese punto. Y en este caso, por coincidencia, como lo único que tengo encima de ese punto es solamente agua, entonces va a ser el mismo cálculo. Los 4 metros de agua que ya está encima por su peso específico por el 0.1 para poder tenerlo en kilogramos centímetro cuadrado. Y la presión efectiva va a ser la diferencia de estos dos. Y como en este caso lo único que tengo encima es agua, la presión total y la presión de poros son iguales, por lo tanto la presión efectiva en este punto es igual a 0. Ahora, en este segundo punto tengo 4 metros de agua por su peso específico de 1 kilogramo centímetro cúbico y 4 metros de arena por su peso específico de 1.8. Así que realizo ese cálculo, lo multiplico por 0.1 y tengo la presión total en kilogramos centímetro cuadrado. Para la presión neutra, multiplico toda la carga de altura de agua. Y recordando que encima de estos 8 puntos, como el nivel freático está aquí arriba, todo lo que está por debajo de eso está saturado.
Así que encima de estos 8 puntos existe 8 metros de agua. ¿Ok? Así que como existe 8 metros de altura de agua en este punto, sería estos 8 metros de agua por su peso específico por 0.1. Y la presión efectiva sería la diferencia de la presión total con la presión neutra. Y lo mismo realizamos para la profundidad de 10 metros. Tengo 4 metros de agua, 4 metros de esta arena y 2 metros de esta arena. Sería 4 por 1 más 4 por 1.8 más 2 por 1.9, todo por 0.1 para tener la presión total. La presión neutra sería, recordando que la presión neutra es solamente por la carga de agua, sería esos 10 metros de agua que existe desde este punto hasta la superficie, hasta donde indica el nivel freático, por el peso específico del agua, que es 1 metro, por 0.1. Y la presión efectiva, la diferencia de la total con la neutra. Y finalmente, en esta profundidad final, serían 4 metros de agua por 1, por más 4, por 1.8, más estos 2 metros, por 1.9, más 6, más por 2.1. ¿Ok? Cada una de las profundidades de suelo o de agua por su peso específico. Lo sumo y luego lo multiplico por 0.1 para tener la unidad en kilogramos centímetro cuadrado. La presión neutra en este punto sería toda la altura de agua que existe en este punto, que me daría hasta esta altura de acá, es decir, 16 metros de altura de agua. ¿Ok? Que sería 16 por su peso específico del agua, que es 1, por 0.1. Y la presión efectiva sería la presión total menos su presión neutra. Y luego de ello procedo a graficar la presión total, que sería el gráfico en verde de presión versus profundidad, la presión de poros, que viene a ser una línea recta, ya que el agua se asume que no cambia su densidad en función de la profundidad, y la presión de poros, la presión efectiva en función hallada como la diferencia de la total menos la de poros. ¿Ok? Y como vemos, la presión efectiva en estos primeros 4 metros es 0, ya que lo único que existe en esta profundidad de 4 metros es el agua, y por lo tanto sabemos que el agua no nos puede dar presión efectiva. Y esto lo demuestra el gráfico, que en esta parte de acá no existe nada de presión efectiva. ¿Ok? Y eso sería con respecto a esta primera parte del problema, que es la parte más sencilla. Y ahora la parte un poco más para analizar mucho mejor viene en esta segunda parte. Me dice lo siguiente: se ha colocado un piezómetro a 9 metros y 22 metros de profundidad, medidos desde la superficie del lago, y cuando el caudal de filtración es 0.04588 metros cúbicos por día por metro cuadrado de área de suelo, en sentido ascendente, el agua en esto se eleva a 0.8 y 2.2 metros por encima de la superficie del lago, respectivamente. Y además me piden calcular los coeficientes de permeabilidad de la arena de 4 a 8 metros y de 10 a 16 metros, que son las permeabilidades que no teníamos como dato al inicio del problema, y el coeficiente de permeabilidad equivalente para los 3 estratos. ¿Ok? Y ahora, ¿a qué se refiere estos dos piezómetros de 9 y 22 metros de profundidad? ¿Ok? Este piezómetro está a 9 metros de profundidad y este de aquí está a 22 metros, que está justamente incrustado en la parte de la grava, que es el material más permeable de estos de estos 4. ¿Ok? Y me dice que se eleva 80 centímetros y 2.2 metros por encima del nivel del lago. Es decir, este piezómetro me da una altura extra de 80 centímetros y este piezómetro me marca una altura adicional de 2.2 metros. ¿Y eso por qué? En la teoría de suelos, cuando tengo un caudal adicional, cuando es ascendente, me produce una presión de poros aumentada debido a que esta me da una mayor altura de agua. ¿Ok? Y ya es que, viendo de manera física, es como si el agua me la empujara para arriba, y es por eso que la presión inicial de acá, que solamente llegaba hasta el nivel freático, ahora por esta caudal que está ascendiendo ha subido un poco más, y bueno, según este problema me indica que llega hasta aquí. Y de igual manera me indica que esta parte de acá, por este caudal ascendente, ahora llega hasta 2.2 metros por encima de lo que originalmente estaba. Y ahora,
Lo importante de esto es lo siguiente, mientras que el caudal ascendente va subiendo, en toda esta parte de la grava, si pongo otro piezómetro por acá, me va a marcar la misma altura que este de aquí que está a 22 metros. ¿Por qué? Porque en esta teoría de suelo se asume que en esta profundidad de la grava no existe una pérdida de altura de agua, ya que se asume que la permeabilidad de esta parte de la grava no afecta a esa cantidad de altura de agua. ¿Ok? Así que mientras siga subiendo, esta altura de 2.2 metros adicional no se va a perder en este viaje de la grava. ¿Ok? Así que sería lo mismo que si ustedes pusieran su piezómetro acá, o por acá, o por acá. Lo importante saber es que en todo este trayecto de arena es donde va a existir toda la pérdida de agua. ¿Ok? Y que su energía adicional inicial vendrían a ser estos 2.2 metros que comiencen en la parte de acá. Ya que cuando llegan hasta la parte de acá, se supone que ya no deberían tener una altura adicional, sino el nivel del lago estaría aumentando. ¿Y ves? Como lo dice, ahí en esta parte de la grava no hay pérdida de carga, pero mientras voy avanzando en el siguiente suelo, veo que la altura del piezómetro ya va disminuyendo, ya que en este pequeño viaje ya existe una pérdida de altura de agua. Y mientras más voy subiendo, sigue habiendo más pérdida de altura de agua. Y mientras más sigo subiendo, hay más pérdida, sigue habiendo más pérdida, hasta que llega a este punto en el cual toda la carga adicional que el caudal ascendente le había otorgado al inicio, ya lo perdió en su totalidad, y al final, en este punto al final donde acaba el suelo, ya termina con la carga originalmente en el inicio del problema, que debe acabar aquí. Es decir, que en todo este viaje, estos 2.2 metros se tienen que haber perdido en función de sus permeabilidades, que es lo que vamos a analizar en el transcurso de este problema. Como dice, pérdida de carga de altura de agua total son los 2.2 metros que existen desde aquí hasta acá. Y ahora, el dato del problema me dice que el caudal ascendente es de 0.04588 metros cúbicos por día por metro cuadrado de suelo. Y ahora, para este análisis vamos a simplificarlo y vamos a asumir un metro cuadrado de suelo, con lo cual tendría esta velocidad, ¿ok? Y ahora, pero como metro por día no es una unidad muy común o muy fácil de usar, vamos a transformarlo en centímetros por segundo, ya que la permeabilidad que tenemos como dato está en esa unidad. Así que realizando la transformación de un día tiene 24 horas y una hora tiene 3600 segundos, tenemos la velocidad de 5.31 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo, que me da el caudal inicial. ¿Ok? Y recordando que según la teoría de suelos, la velocidad dentro del suelo se puede igualar a la gradiente hidráulica, que es el parámetro I, por su correspondiente permeabilidad. Y también recordando que la gradiente hidráulica es igual a la pérdida de altura de agua que se produce en una longitud L de viaje del suelo. ¿Ok? Por ejemplo, si es que perdiera 10 metros de carga de agua en 5 metros de viaje, significaría que su gradiente hidráulico es los 10 metros que pierde en los 5 metros de viaje, que sería gradiente hidráulico de 2. ¿Ok? Y ahora, vamos a reemplazar los datos que tenemos. Vamos a hacer una formulación para tener más resumida esta fórmula. Sabiendo que esto es verdad y que esto es verdad, vamos a dejar todo en función de la permeabilidad, del factor L, que es la longitud del suelo que va a viajar, y la velocidad, para poder hallar la pérdida de carga de agua en un espesor específico de suelo. Y recordando ya que haciendo una semejanza como si eso fuera una tubería, sabemos que el caudal tiene que ser constante, ya que se supone que no es que el caudal se escape por los lados, ¿ok? Y como el área en todos es el mismo, la velocidad también tiene que ser la misma a lo largo de todo esto, ¿ok? Así que esta velocidad que vemos por acá tiene que ser la misma para todo este trayecto, a pesar de que se esté perdiendo altura de agua, ¿ok? La velocidad va a ser la misma tanto en esta cara, como en esta, como en esta y como en esta, ¿ok? Sabiendo que para la permeabilidad sí tenemos la información, pero no ni para esta ni para esta, vamos a hacer un análisis paso a paso para calcular las permeabilidades que nos faltan. Ahora, analizando este primer tramo, desde donde termina la grava hasta este último piezómetro, vamos a hacer ese uso de la fórmula para hallar nuestros parámetros. ¿Ok?
Sabiendo que acá tenía una altura adicional de 2.2 y hasta acá solamente de 0.8, significa que lo que ha perdido desde este punto hasta este punto es lo que se ha reducido en la lectura del piezómetro. Es decir, si la lectura del piezómetro me marca hasta acá, hasta esta altura, y ahora me marca solamente hasta acá, significa que la diferencia ha debido ser lo que se ha perdido en ese viaje, que deben ser sí o sí esos 1.4 metros de diferencia. ¿Ok? Así que procedemos a reemplazar en la formulación. Tenemos la velocidad que ya hemos calculado, tenemos que la pérdida en este tercer estrato es la velocidad, que es constante para todos, la longitud de ese estrato entre su permeabilidad, y para este pequeño estrato que está por acá, debajo de esta línea punteada de celeste, viene a ser su velocidad por esta longitud hasta acá, que viene a ser de 10 a 9 metros, es decir, 1 metro, entre la permeabilidad de este suelo intermedio. ¿Ok? Pero ahora, si yo sumo estas dos ecuaciones, tendría la pérdida que ocurre aquí, más la pérdida que ocurre acá. Y me da todo el resto de la formulación. Pero como yo sé que tanto la pérdida que ocurre de aquí hasta acá, más la pérdida que ocurre de aquí hasta acá, me tiene que dar toda la pérdida total que ocurre desde este inicio hasta este fin. ¿Ok? Así que H3 más H2 me tiene que dar este H de aquí. ¿Ok? Así que tengo todos esos datos que están ahí, los conozco. El H vendría a ser este 1.4, la velocidad la tengo como dato, la permeabilidad 2 la tengo como dato, la longitud 2 viene a ser este pequeño metro del segundo suelo, este L3 vendría a ser todo este suelo profundo por donde viaja el agua en su primer intervalo. Procedo a reemplazar teniendo cuidado con las unidades. Si estamos trabajando en centímetros por segundo, las longitudes de los estratos tenemos que analizarlos en centímetros, y también las pérdidas de altura de agua. Acá ya no ponemos 1.4 sino 140 centímetros para ser coherentes con las unidades con las que estamos trabajando. Reemplazamos todo y hallamos la permeabilidad del suelo 3, que es la única incógnita en este problema. Y ahora, analizando lo que ocurre desde esta línea punteada hasta esta parte de aquí, yo sé que acá me marcaba 0.8, y si yo colocara un piezómetro en esta parte donde dice 4 metros de profundidad, el piezómetro se elevaría hasta nivel freático, que es la superficie del lago. Entonces significa que desde aquí hasta acá necesariamente ha tenido que perder estos 0.8 metros de altura de agua. Y todo lo demás sigue siendo la misma dinámica. La pérdida de aquí a aquí está en función de las propiedades de este suelo, la pérdida de aquí hasta acá está en función de las propiedades de este suelo, la sumo y tengo una ecuación muy similar en función de la velocidad que tengo como dato, una de las permeabilidades que sí conozco, la otra permeabilidad que no conozco, este L2' que viene a ser este otro metro del suelo intermedio, y estos 4 metros de suelo que viene a ser el L1, que es parte del viaje final del agua desde la parte del 8 metros hasta 4 metros. Reemplazamos todos los valores recordando que tenemos que usar las unidades correspondientes para ser coherentes con el cálculo. Acá ponemos 80 centímetros, no 8 metros, ya que la permeabilidad la estamos trabajando en centímetros por segundo. Resolvemos la ecuación y obtenemos la única variable, que es la permeabilidad del suelo 1 en la unidad correspondiente de centímetros por segundo. Y con esto ya tenemos ambas permeabilidades que desconocíamos. ¿Ok? Y ahora, el problema también nos pide que hallamos la permeabilidad equivalente del suelo. Y en la teoría de suelos, resumida, más simplificada, existen dos casos sencillos. El primer caso es el que está en la parte de acá, que es cuando el flujo de agua es paralelo a la estratificación del suelo, como se ve en esta imagen. Y el otro caso es cuando el flujo de agua es perpendicular a la estratificación del suelo. Y como en este caso vemos que el flujo de agua es perpendicular a la estratificación del suelo, la fórmula que tenemos que usar es la del segundo caso, que es la sumatoria de las dimensiones del suelo entre las relaciones de su dimensión entre su permeabilidad. Traduciendo, eso significa que tenemos que aplicar lo siguiente: la suma de sus longitudes entre la relación de su longitud entre su permeabilidad. Sería 400 entre su permeabilidad más la longitud de este entre su permeabilidad más la longitud entre su permeabilidad. Como ya tenemos todas las permeabilidades, podemos reemplazar
en la formulación y hallar el K equivalente para toda la estratificación. Y ahora, en la parte final del problema me piden calcular el caudal que produce la liquefacción. La liquefacción es el fenómeno por el cual en algún punto del suelo la capacidad de carga se pierde debido a que la presión efectiva se pierde debido a la presión de poros. ¿A qué me refiero? Como ustedes ya vieron en la parte inicial, nosotros teníamos una presión total originada por la carga intrínseca del suelo, ¿ok? Y también existía una carga debida, una presión de poros existente por la carga de agua. Pero como vemos, en todo el trayecto del suelo no hay ningún punto donde la presión efectiva se vuelva cero. Eso significa de que no se produce liquefacción. Así que el problema me dice qué tan grande tiene que ser este caudal ascendente tal que esta presión de poros aumente de tal forma de que en alguno de sus puntos alcance a algún punto de la presión efectiva, para que en algún punto que alcance la presión total, para que en algún punto la presión efectiva se vuelva a cero. ¿Ok? Como recordemos, inicialmente cuando existía un caudal de infiltración ascendente, el piezómetro me indicaba una altura inicial mayor del nivel freático, producida por el caudal ascendente. ¿Ok? Con más flujo ascendente, este piezómetro se elevaría más, ya que al aumentar el caudal me va a aumentar el levantamiento del agua, es decir, el levantamiento de la altura de presión de poros. Y como esta carga de agua se aumenta, significa que la presión de poros a lo largo de todo el suelo también aumenta. Y si la presión de poros aumenta en todo el trayecto del suelo, necesariamente la presión efectiva disminuye, ya que este aumento del caudal no aumenta el peso específico del suelo. Así que la presión total aumenta, la presión total se mantiene constante, la presión de poros aumenta, así que obligatoriamente la presión efectiva va a disminuir, como se ve en el gráfico. ¿Ok? Y ahora, y si hubiera más flujo ascendente, la presión de poros aumentaría mucho más y la presión efectiva disminuiría mucho más. ¿Ok? Hasta que un punto va a llegar el momento en el cual la presión de poros va a ser igual a algún punto de la presión total y se va a producir la liquefacción. Lo que no sabemos es que si lo que va a ocurrir es que ese fenómeno va a ocurrir o en este punto, o en ese otro punto, o en ese otro punto. ¿Ok? Y necesariamente va a ocurrir, recuerden, esto es importante, este fenómeno de liquefacción se tiene que analizar en la interfase entre cambio de estratificación. Es decir, en este punto, en este punto, en este punto, en ese otro punto y en este otro punto. ¿Ok? En este punto no se analiza, ya que acá, debido a que lo único que hay encima es agua, siempre va a ser presión efectiva cero. ¿Ok? Pero como lo que está encima es agua, no analizamos el tema de la liquefacción, sino únicamente en las interfaces donde existe suelo. ¿Ok? Y ahora, en el problema, si marcamos los siguientes piezómetros, en la parte de acá va a marcar una altura inicial. ¿Ok? Si marco otro piezómetro en este otro cambio de suelo, me marca otra altura diferente. Y en este otro punto, otra altura diferente, y en este otro punto necesariamente me va a elevar hasta el nivel freático. Y necesariamente, sea el caudal que sea, desde este punto a este punto va a haber una pérdida H3, de este punto a este punto va a haber una pérdida H2, y desde este punto hasta este punto va a haber una pérdida de H1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que entendemos como parte de esta teoría, necesariamente la altura de carga de agua va a ser, para este 16 metros, va a ser estos 16 metros iniciales que estaban encima por peso propio del agua, más este H1, más este H2, más este H3. ¿Ok? Según lo indica el piezómetro, esto aquí se eleva estos 16 metros, más este H3, más este H2, más este H1. Para este segundo piezómetro significa que en este punto de 10 metros de profundidad hay los 10 metros de agua, más H1, más H2, que vendría a ser la carga de agua en ese punto. Y para la profundidad de 8 metros serían los 8 metros de agua inicial más el H1. ¿Ok? Como lo digo, sí, es que no está en el gráfico, no se entendería muy bien esta resolución. Pero como de manera gráfica es muy sencillo identificar qué tengo que sumar con qué para obtener mi altura de agua. ¿Ok? Ya tenemos las alturas de aguas en función de las pérdidas.
que sí lo podemos hallar a continuación. Tenemos la pérdida que ocurre para cada intervalo de suelo, tenemos el conocimiento de que la velocidad, sea cual sea el caudal, va a ser la misma para todos los estratos de suelo. Así que si hallamos la velocidad que ocurre en cada estrato, tenemos que es igual a su gradiente hidráulico de cada estrato por su correspondiente permeabilidad. Y como la permeabilidad es igual a la pérdida de agua entre el viaje que tiene que hacer, reemplazamos y la pérdida sería igual al gradiente hidráulico por la longitud que tiene que hacer. Y como nos interesa hallar la pérdida de agua, que es lo que tenemos que hallar para hallar la presión de poros, y la longitud la tenemos como dato, nos interesa mucho trabajar con el gradiente hidráulico. Pero como vemos acá, tenemos tres gradientes hidráulicos diferentes, ya que existen tres suelos diferentes que tenemos que analizar. Así que para ello, para simplificar más el problema, vamos a dejar todas las gradientes hidráulicas en función de una sola. Y como tenemos el factor constante de la velocidad, podemos tomar ese parámetro para realizar lo que les acabo de decir, de la siguiente manera. Esta velocidad, que es igual a gradiente 1 por K1, procedemos a reemplazarlos en el segundo y en el tercer estrato de suelo. Y luego de ello despejamos y dejamos todas las gradientes hidráulicas en función de la gradiente hidráulica 1 y sus correspondientes permeabilidades, que simplemente es reemplazar y luego pasar al otro lado a dividir, y ya tengo mis gradientes hidráulicas en función de I sub 1. ¿Ok? Y bueno, reemplazamos los valores de K1, K2 y K1 sobre K3, hacemos la división y tenemos el valor numérico que representa cada gradiente hidráulica en función de I sub 1. ¿Ok? Teniendo eso como dato y recordando que, como hemos visto acá, la pérdida en cada estrato está en función de su gradiente hidráulica. Pérdida 1 es igual a gradiente 1 por longitud 1 y así sucesivamente. Reemplazamos, para el I2, reemplazamos su correspondiente equivalente de I1 y también para el I3 por sus correspondientes longitudes de suelo. Reemplazamos los valores, tenemos como información las longitudes de los suelos correspondientes, reemplazamos y obtenemos los valores de las pérdidas de carga de agua por cada estrato de suelo en función de I sub 1, que es una sola variable y es más fácil trabajar con ella. ¿Ok? Y ahora, recordando que la presión de poros, debido a toda la carga de agua que pudimos ver en la diapositiva de piezómetros, sabemos que acá la carga de agua es toda esta cantidad, en este punto es toda esta cantidad y en este punto es toda esta cantidad carga de agua en metros. Pero nosotros, para ver el tema de la liquefacción, trabajamos en términos de presiones, es decir, en kilogramos centímetro cuadrado. Así que si sabemos cuáles son las presiones de poros que existen en cada uno de esos puntos en altura de agua, vamos a proceder a multiplicarlo por su peso específico por 0.1 para obtener la presión de poros que existe en cada uno de esos puntos. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, y como cada uno de los H1, H2 y H3 está en función de I sub 1, procedemos a reemplazar los valores y a sumarlos para tener todas las cargas de aguas en función de una sola variable. Luego hacemos el producto que les dije, cada carga de agua en metros por su peso específico del agua por 0.1 para tenerlo en kilogramos centímetro cuadrado. Realizamos la multiplicación y tenemos la presión de poros que existe en cada uno de esos puntos en función de una gradiente I sub 1 general ocasionada por un caudal desconocido general que queremos hallar. ¿Ok? Hasta el momento lo único que hemos realizado es la definición general de lo que ocurre si es que existe un caudal general. Aún no hemos metido el tema de la condición de liquefacción hasta el momento, ya que ahora eso es lo que vamos a hacer. Ya que nosotros, como hemos explicado, la liquefacción ocurre cuando la presión efectiva se vuelve cero en algún punto del suelo. Y para calcular la presión efectiva, obviamente, necesitamos la presión total en cada uno de los puntos que vamos a analizar. Y en la parte A ya calculamos la presión total. Así que vamos a voltear la página y vamos a ver cuáles son las presiones totales debido a peso propio que habíamos calculado en cada uno de los puntos. En este caso tenemos los valores de 1.12, 1.5 y 2.76 para las tres profundidades. Tengo también la presión de poros en función de mi gradiente hidráulica I sub 1, así que la presión efectiva vendría a ser la diferencia de esos dos valores. Y ahora es cuando vamos a poner la condición de la liquefacción para poder determinar en cuál de esos puntos es donde ocurre la liquefacción primeramente, ya que la liquefacción
me exige que uno de esos puntos, la presión efectiva, se vuelva a cero. Lo que yo no sé es cuál de esos 3 puntos va a ocurrir primero a la liquefacción. En otras palabras, yo no sé en cuál de estos primeros puntos se va a volver cero primeramente la presión efectiva, ¿ok? Ya que en algún momento, si comento demasiado, quizás en todos ya se vuelvan cero, pero va a haber un momento en el que un caudal va a hacer que un único punto se vuelva cero de forma precisa, ¿ok? Y eso es lo que voy a ver. Voy a ver si primero se licúa aquí, si licúa aquí o si licúa acá, primeramente, ¿ok? Así que asumiendo que el suelo licúe en esta primera profundidad, en esta primera interfase de suelo. ¿Eso qué significa? Que la presión efectiva de esta primera interfase le igualo a cero para ver cuál es la gradiente que necesitaría para que este suelo licúe a esta profundidad, ¿ok? Reemplazo y obtengo que la gradiente que yo necesito es de 0.8, ¿ok? Necesito que el caudal generado me dé un gradiente hidráulico I sub 1 de 0.8 para que licúe en este punto. Ahora, si es que asumiera que licúa en este segundo punto, tomo la segunda presión efectiva, que es este de acá, y le igualo a 0 y hallo la gradiente hidráulica que debo de tener para que se licúe el suelo. Y finalmente, en esta interfase final, tomo su presión efectiva en función de la gradiente hidráulica y le igualo a 0 para forzar de que el suelo licúe y calcular cuál es la gradiente hidráulica que necesito para que licúe en este punto de acá. Y en este caso me sale 1.809. Comparando los 3 datos ya tengo cuál es la gradiente que yo necesito que el caudal me genere para que se licúe en cada uno de esos puntos independientemente, ¿ok? Y como vemos, el más crítico viene a ser el 0.778. ¿Por qué? Ya que es el menor de todos, significa que mientras el caudal aumente, si voy aumentando el caudal, la gradiente hidráulica va a ir aumentando 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.77, 0.775 y va a llegar un momento que llega a 0.778. Si bien con este gradiente hidráulico no licúa ni en la parte de arriba ni en la parte de abajo, basta que licúen en un punto para que se pueda hablar de una liquefacción general, ¿ok? Y es por eso que el más bajo es el más crítico y por lo tanto no está nuestra gradiente seleccionada. Así que ahora lo que tenemos que hacer es qué caudal de infiltración es el que me origina este gradiente hidráulico, que me causa la liquefacción inicial. ¿Ok? Y ahora, calculando ese caudal que me origina ese gradiente hidráulico crítico, tenemos el gradiente que necesitamos, tenemos la permeabilidad del suelo 1, porque estamos haciendo este cálculo en función del suelo 1, tenemos que estamos analizando un área de 1 metro cuadrado, y obviamente sabemos que el caudal es igual a la velocidad por el área. El área es igual a 1, tenemos la información de la gradiente hidráulica y la permeabilidad, cuyo producto me da la velocidad. Reemplazamos los valores teniendo en cuenta las unidades que vamos a usar. La gradiente hidráulica es adimensional. Esto de acá que estaba en centímetros por segundo lo cambiamos a metros por segundo. Esto está en metros cuadrados y me sale el caudal en metros cúbicos por segundo por metro cuadrado de área. Y en este caso me sale 2.963 por 10 a la menos 6. Con lo cual, pero como en este caso el caudal en este caso ya no lo estamos trabajando en metros cúbicos por segundo, sino en metros cúbicos por día, lo cual es un poco más trabajable, lo transformamos y obtenemos un caudal de 0.2326 metros cúbicos por segundo por metro cuadrado, y lo cual vemos que es mucho mayor al inicial dado de 0.4588, ¿ok? Lo cual es evidente ya que el caudal inicial del problema no nos daba una presión de poros que licúe. En este caso, como nos da un caudal de licuefacción, obviamente tiene que ser mucho mayor al que inicialmente existía. Así que con eso hacemos una verificación rápida de que nuestro cálculo es correcto. ¿Ok? Y también nos piden indicar la altura que se elevarían los piezómetros. ¿Ok? Así que solamente reemplazamos los valores de H1, H2 y H3. Para ello vamos a calcularlos. Y recordando que H1, H2 y H3 lo habíamos dejado en función de I sub 1. Pero I sub 1 ya lo habíamos calculado, así que solamente reemplazamos y calculamos H1, H2 y H3 para cada uno de los intervalos del suelo. Luego de ello reemplazamos en el gráfico de acá y tenemos todas las alturas que necesitamos. ¿Ok? Así que el primer piezómetro se elevaría a 3.11 metros, el segundo piezómetro a 5 metros y el tercer piezómetro se elevaría a 11.15 metros.
sobre el nivel freático. ¿Ok? Y como también me piden dibujar los diagramas acotados, tenemos que calcular los diagramas, tenemos que calcular las presiones de poros que existen en los puntos de análisis. ¿Ok? Así que solamente como las presiones de poros las habíamos dejado en función de I sub 1, que está por acá, la presión de poros la habíamos dejado en I sub 1 y como ya hemos calculado el valor de I sub 1, solamente procedemos a reemplazar en esos 3 puntos y obtenemos las presiones de poros. ¿Ok? Conocíamos de la parte A las presiones totales, así que la presión efectiva viene a ser simplemente la diferencia de la presión total con la presión efectiva. Y como vemos, justamente reemplazando nuestros datos, nos sale que la presión efectiva en el punto intermedio sale 0, lo cual era evidente ya que hemos deducido de que en la parte intermedia es donde se va a licuar primeramente, es decir, donde va a ocurrir la presión efectiva igual a 0 antes que los otros dos puntos. ¿Ok? Si es que por alguna razón el punto medio no le sale 0, o la parte de arriba o la parte de abajo le sale negativo, significa que han cometido algún error de cálculo en su procedimiento, ya que eso para las condiciones del problema no debería pasar. ¿Ok? Con esta verificación vemos que todo está ok y procedemos a graficar nuestras presiones totales, nuestra presión de poros debido a ese nuevo caudal, y como vemos justamente en este punto de acá donde licúa, vemos que la presión de poros ha alcanzado la presión total, con lo cual me da una presión efectiva nula, que es donde yo estoy viendo que licúa. Y como vemos en los otros dos puntos, el suelo no ha alcanzado presión efectiva 0, con lo cual vemos que en estos otros dos puntos no licúa. Y con ello, eso ha sido la primera parte de esta asesoría de mecánica de suelos. Por favor, les invito a ver los otros dos videos de esta asesoría para que estén preparados y mejor entendidos para su evaluación. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en la caja de comentarios o escribirnos mediante alguno de estos medios. Gracias.